Voy a empezar con lo siguiente. El sector educación es prioridad para el gobierno. Así lo ha dicho de manera reiterada el señor presidente. En la primera conversación que tuvimos ya hace un mes largo, él me dijo una frase que yo he repetido en otras instancias y que quiero repetir aquí. Por esto es por los avances en educación, nos van a recordar. El presidente ha puesto un énfasis en los temas de infraestructura, pero yo los quisiera de alguna forma presentar de la siguiente manera. Incluso proponiéndoles un cambio de lenguaje. Muchas veces se habla de la calidad de la educación y salen las pruebas en Colombia de una discusión que dura por algunos días. Yo quisiera que hablemos todos de educación de calidad, no de calidad de la educación. Alguien me dijo cuando yo hice la pregunta, bueno, si uno quisiera avanzar en ese déficit de infraestructura en el país de manera decidida, ¿cuánto se necesitaría? En el mundo ideal, o sea, será el mundo que habitamos, se necesitaría más o menos 2 o 3 billones cada año por los próximos 20 años. O sea, con este billón de pesos no vamos a resolver todos los problemas, ni mucho menos, pero yo creo que podemos avanzar decididamente. Fue evidente que en el financiamiento de la educación preescolar básica y media en Colombia hay un problema financiero estructural que es conocido plenamente al interior del sector educativo, que se ha diagnosticado durante los últimos años una y otra vez, pero que lo voy a decir claramente, ni el Congreso de la República, ni las autoridades fiscales entienden plenamente. Y me refiero al déficit del Sistema General de Participación. La bolsa, el tamaño de la bolsa del Sistema General de Participaciones, que hoy en día en números gruesos es de 28 billones de pesos, no está alcanzando. Y no viene alcanzando desde los últimos años. Lo que ha hecho el Estado colombiano de manera sistemática es recurrir a formas oportunistas, coyunturales para llenar ese hueco. Lo hizo por muchos años recurriendo a los ahorros que tenían en el FOMPET, donde existía la idea, quizás cierta, de que había una sobrereserva, esto es un exceso de ahorros, se echaba a mano la plata del FOMPET y con eso se tapaba el hueco, que en números gruesos es de 2 billones de pesos, 1,5, 1,6 billones de pesos. Queremos quizás avanzar en muchos de los temas que han quedado pendientes por muchos años, que son aspiraciones del magisterio colombiano. Nada de eso se podría hacer si no hay una reforma estructural del Sistema General de Participaciones. Y básicamente la forma como opera hoy el Ministerio de Educación es buscar soluciones coyunturales, parches, para resolver un problema estructural. Y es que, vuelvo y repito, los recursos no alcanzan. Hoy tenemos el siguiente problema para finalizar el año 2022, que probablemente lo que vamos a tener que hacer es, durante el último bimestre del año, no hacer las contribuciones al FOMAC, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, dejar eso como una deuda acumulada para poder pagar la nómina. O sea, estamos estirando y estirando y estirando la bolsa de educación y eso ya no puede aguantar más. Entonces, ¿qué va a tener que hacer este Congreso y qué vamos a tener que hacer a partir del año entrante? Enfrentar este problema. Y enfrentarlo como sociedad. Esto es, el tamaño de esa bolsa del Sistema General de Participaciones tiene que ser coherente con la planeación fiscal de mediano plazo de nuestro país, con lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué vamos a hacer durante este semestre? Es hacer una mesa de alto nivel, que es lo que manda la ley, donde tiene que estar el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, donde tiene que estar la Federación Colombiana de Educadores, por supuesto, donde va a estar la sociedad civil y donde va a estar este Congreso. Para empezar a discutir una reforma del Sistema General de Participaciones, sin la cual va a ser muy difícil garantizar por lo menos la paz en este sector. Porque si no, esto va a ser simplemente un montón de problemitas coyunturales aquí y allá. Paso de manera muy sucinta a hablar de presupuesto 2023. Es algo que tendrá que enfrentar este Congreso muy pronto. Nosotros hicimos una revisión integral de lo que encontramos, que fue lo que dejó el gobierno anterior.
Y le mandamos una carta, como lo han hecho todos los ministros. Les anticipo que es una conversación que tendremos esta tarde en el seno del Consejo de Ministros, a ver cómo se da esa recomposición del presupuesto general de la Nación. Los gobiernos, cuando entran, tienen como dos momentos. Uno que es el primer año, que se basa en la flexibilidad que podemos encontrar en el presupuesto, y otro que son los 3 años siguientes, ya en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí todavía el margen que tenemos es limitado, porque encontramos y heredamos una buena parte del presupuesto. Y lo que ustedes recordarán, creo que fue el 20 de junio, el presidente electo Gustavo Petro hace una primera declaración. Como presidente electo, el 19 de junio había sido la elección. Y ese día él le dijo a gobernadores y alcaldes, a mandatarios territoriales, que miraran lotes para temas de educación preescolar, básica, media y superior. Eso fue una declaración clara de dónde estaba la prioridad. Nosotros encontramos que en los temas de infraestructura educativa encontramos un presupuesto con un poco más de 300.000 millones de pesos, que son los que vienen por ley 21. Básicamente una ley que ordena gasto y que exige que unos recursos se destinen para los temas de infraestructura. Esos 300.000 largos, 340.000 millones de pesos, si la memoria no me falla, estaban comprometidos, o sea, ya iban a ser aplicados para más del 95% en proyectos. Esto es que nosotros entrábamos y ¿qué podíamos hacer? Aquí todos los congresistas tendrán proyectos en sus regiones, pues nada. ¿Cómo es ser una prioridad? Era lo primero que había dicho nuestro presidente electo, y es lo que voy a decir en el Consejo de Ministros esta tarde, pues tiene que ser una prioridad en el presupuesto. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? 1 billón de pesos adicional para infraestructura 2020, para empezar a responder esas prioridades. ¿De dónde viene la cifra 1 billón? Viene de lo siguiente. La última convocatoria que hizo el Ministerio de Educación para temas de infraestructura terminó en algo así como en 14.000 proyectos. No solamente son nuevas infraestructuras, pero 14.000 más. De esos 14.000, yo hice la pregunta, bueno, ¿cuáles son viables? ¿Cuáles tienen proyectos más o menos bien definidos? Eran 8.000. Esos 8.000 cuestan aproximadamente 2 billones de pesos. Y la Nación podría financiar el 50%. Entonces, esa es la aritmética que nos llevó de una manera muy rápida a decir que ese es un orden de magnitud que nos permitiría al menos el primer año avanzar decididamente en temas de infraestructura. Si queremos cobertura universal de primera infancia y que esto no sea programitas exitosos en una entidad territorial, que uno le puede dar un poco de recursos aquí y allá, la reforma del Sistema General de Participaciones en este tema es una condición necesaria. O sea, va a ser muy difícil avanzar decididamente en primera infancia si institucionalmente no fortalecemos los recursos del sistema educativo. Porque cuando se diseñó la Bolsa Sistema General de Participaciones, ya hace muchos años, recuerde que esto tuvo muchas reformas, una grande del 2001, otra después en el 2007, no existía en el país una conciencia como hoy existe, no existía el conocimiento que existe en el mundo sobre la primacía y la centralidad de la primera infancia. Y esa es la discusión que tenemos que tener en el marco de la reforma del SGP. Y la sociedad colombiana, no solamente el Congreso, todos tendremos que decir, vamos a hacer esa apuesta o no. Hay una especie de semántica compleja que yo apenas entendí ahora siendo ministro de Educación. Se habla de jornada única, de jornada completa y de jornada extendida. Y uno comienza a confundir las tres. La jornada única es la jornada que se amplía en una misma institución educativa que requiere fortalecimiento de la infraestructura, pero requiere mucho más maestros. La jornada extendida es una jornada que se alarga, tal vez en la misma infraestructura, con los mismos maestros, pero se hace no de manera sistemática, sino de vez en cuando. Una actividad que se puede hacer aquí o allá. Nosotros vamos a trabajar como en la segunda, que es la intermedia, que es jornada completa por ahora. Porque sabemos que lo de jornada única, que tiene una cobertura más o menos del 20% en el país, requiere también mayores recursos, algo de infraestructura, pero también una reforma del SGP. ¿Qué es lo que estamos viendo en jornada completa? ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente? Es una jornada completa que no necesariamente tiene que tener lugar en la institución educativa, puede tener lugar por fuera, por ejemplo, en los centros estos Sacúdete, que no necesariamente se hace con los docentes, sino que puede hacerse con deportistas, con artistas, con personas de la cultura, y que tiene que tener, por supuesto, un enfoque territorial. No es lo mismo Bogotá
un municipio de categoría 5 o 6.